Muy bien, y continuamos a través de Atlantis Televisión. Estamos en tu programa Visión Política y Empresarial y estamos ya en estudios con el excongresista de la República, Humberto Morales, ¿no? Del Frente Amplio. Congresista, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Atlantis. Buenas noches, Araceli, buenas noches a nuestro pueblo y gracias por la invitación. Excongresista, ha sido una campaña de estas elecciones complementarias al Congreso de 3 meses. ¿Cómo usted lo ha podido percibir? ¿Cuál es su análisis? Más que nada en cómo se ha movido el tema de los candidatos en las propuestas. ¿Hay propuestas realmente que un congresista electo este domingo va a poder realizarlas o ha sido pura demagogia? El problema es que durante todo este tiempo, desde 1990 para acá, la derecha populista y oligárquica han aprendido algo. Y hay que reconocer que ellos han tenido éxito en eso. Es que ellos se acercaron a las poblaciones más vulnerables, las poblaciones desplazadas, las poblaciones que están en el cinturón de pobreza del país, y les han comenzado a dar cosas que necesitaban inmediata, ¿no? Les daban arroz, azúcar, pescado, en fin. Asistencialismo, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces las campañas electorales se convirtieron en eso. Eso es pues una obra y gracia del fujimorismo. Lo construyeron los neoliberales. Y el otro es que no existen partidos institucionalizados desde la derecha. O sea, la oligarquía nacional tiene su partido, como es Acción Popular, que deja de ser orgánico y deja de ser un partido orientado a la defensa de la oligarquía, como fue su fundación, porque no tienen otra opción. Y la otra, el fujimorismo y todas sus variantes neoliberales, ¿no? Que han creado una suerte de combi, ¿no? Y entonces el que quiere ser candidato paga una cuota, ingresa al número, de acuerdo, obviamente de acuerdo al postor, porque eso es así. Ellos, los neoliberales, creen que todo se puede comprar, ¿no es cierto? Y en política también. Entonces ellos se ubican en el número que corresponde, y como no tienen una responsabilidad partidaria, lo que hacen ellos es colocar la propuesta que en esa mañana se les ocurrió, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado a algunos candidatos decir que van a renegociar el gas, por ejemplo, ¿no? Siendo parlamentario podrán renegociar el gas. Ese es un tema de tratados internacionales, económicos, y la Constitución lo dice. ¿Quién representa esto? Es el Ejecutivo. Claro. No podría hacerlo. El Parlamento podría quizás ratificar algunos acuerdos. Ratificar, pero no puedes renegociar con nadie, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, candidatos que prometen que van a hacer carreteras, van a ayudar a alcaldes, seguramente pues tienen mucha emoción, ¿no? Pero no entienden cuál es la labor parlamentaria, ¿no? He visto parlamentarios que van en contra de sus líderes, ¿no? Señor Acuña ha planteado, por ejemplo, inclusive me parece que se paró un candidato por ahí, ¿no? Y en Ayacucho todos repiten lo mismo, ¿no? Nosotros, el pueblo ayacuchano colocó en agenda la nueva constitución. Cuando en Lima se decía, no, que son locos. Nosotros éramos minoría, pues. Y se planteó la nueva constitución y se pelea hasta ahora por la nueva. Hoy es agenda. Pero la derecha oligárquica y populista jamás pues va a estar de acuerdo con cambiar la constitución. Eso es obvio. Entonces, me pregunto yo si el candidato de Alianza para el Progreso, el candidato de Acción Popular, ellos van a tener la iniciativa de afianzar una reforma constitucional siquiera. Es imposible. Si las utilidades que tienen estas empresas, incluidos los partidos de empresa que tienen ellos, viene pues del ámbito legal. Claro, no puede ser legítimo, pero es legal. Que es legal. Entonces, que los que trabajan para esos señores, a sus patrones, le van a permitir hacer eso. Eso es un absurdo. Entonces, lo que está ocurriendo en general es que hay una suerte de ignorancia política o funcional, puedo hablar yo en el tema de la acción propiamente parlamentaria. Entonces hay que decir, primero, ¿los parlamentarios pueden proponer cosas? Sí, pueden proponer cosas, pero no la que está fuera de su programa. Obvio, porque como bancada. ¿Por qué? Porque en el Congreso de la República se actúa como bancada. No es individual. No es individual. Los proyectos de ley no se presentan sin que haya una refrenda o una firma, un sello de un vocero de bancada, por ejemplo. Ese es un reglamentario, eso tiene que hacerse. Entonces, si usted no tiene bancada, ¿cómo presenta un proyecto de ley? Es más, no solo tiene que firmar el vocero, sino que tiene que tener
pues pueden tener coautoría o de respaldo, ¿no? Entonces, ¿quiénes respaldan quiénes? Sus compañeros de bancada, claro, porque es parte de un programa. Entonces me pregunto a aquellos que dicen, yo lo haría yo solito. No pueden, es imposible. Ahí está el señor Vieira, ahí está el ejemplo del señor Vieira, ¿no? Que pobrecito deambuló como un fantasma pues en el Congreso y no pudo pues de ninguna manera. Por ningún lado. Por ningún lado, porque no tenía partido. Al final trató de acoplarse en uno y lo votaron, en fin. Ese es un problema de él. Entonces, eso es un impedimento, digamos, legal, reglamentario del Congreso. El reglamento del Congreso es ley para el congresista, no es cualquier reglamento. Dos, la otra cosa que les impide es que al encontrarse en una contradicción con su partido, por más que tenga muy buenas intenciones, la derecha simplemente los expulsa. Claro, porque no les conviene. No les conviene, los expulsan. ¿Y quién lo va a recoger? ¿No? Y esa será una pregunta que contestarán ellos. ¿No? Ahora, eso es en el ámbito legislativo. En el otro ámbito, que es el tema de representación. La representación termina siendo una posición ideológica y política en realidad. Por ejemplo, la derecha oligárquica representa pues a los grandes intereses del país. ¿Es legal? Sí. ¿Es legítimo? Sí, sí es legítimo, porque representa pues, ¿no? Por ejemplo, la esposa de Víctor Andrés García Belaúnde, que pertenece a la familia Ganosa, que viene a ser primo hermano de Roque Benavides Ganosa, ¿no? Entonces, se tienen que defender, pues. Eso es legítimo, ¿no es cierto? Es un negocio. Es un negocio. Me pregunto yo, si va a querer representarnos a nosotros, a los maestros en las calles protestando. Ya ustedes ya lo vieron. ¿Qué pasó cuando los maestros llevaron toda la demanda? Claro. Hubo en algún momento fuerzas de la derecha oligárquica y populista acusando a los maestros en la calle de terroristas y a los parlamentarios que los representamos también de terroristas. Entiendo que eso también es una contradicción política e ideológica. Por eso es que la representación termina siendo una acción político-ideológica. No hay otra. Porque yo no me veo en ningún momento representando a las transnacionales del país. Claro. No podría hacerlo porque mi posición ideológica no me lo permite. Es más, tengo otras concepciones. Y lo tercero, que viene a ser la fiscalización, que es lo más delicado. Yo he escuchado aquí a varios candidatos hablando de que desaparezca la inmunidad, ¿no? Entonces, ellos no se dan cuenta que los jueces y fiscales también tienen inmunidad. No se dan cuenta que el Ejecutivo tiene inmunidad. Y se imaginan que el primer poder del Estado no tenga inmunidad parlamentaria. La inmunidad, porque la inmunidad no es la prerrogativa del parlamentario, la inmunidad es la prerrogativa del Congreso de la República, que hace extensivo a sus miembros, o sea, a los 130. Esa es la idea. Entonces, el Congreso no pierde inmunidad. El que pierde es el parlamentario, de acuerdo al reglamento. Entonces, si usted no tiene inmunidad, ¿podrá fiscalizar? No. Obvio, ¿no? Salvo que seas mayoría aplastante, entonces sí, pues, ¿no? Hay que tener todo el poder, ¿no? Pero si eres una minoría como la que tuvo el Frente Amplio, con 9 parlamentarios, si no hubiéramos tenido inmunidad, estoy casi seguro que los 9 estaríamos en la cárcel, ¿no? Haber chocado con poderes fácticos, no es poca cosa, los cuellos blancos, es una mafia en el Poder Judicial. A ver, y hubiéramos caído ahí, estaríamos en la cárcel, seguramente aquí no estaría contigo conversando. Entonces, cuando ellos reclaman esto, y digo, ¿y quién se lo ha dicho? Acuña le ha dicho para que ya no tengan inmunidad y ya no nos investiguen, ¿no? Yo he recibido 38 cartas notariales de los estudios de abogados más importantes del Perú por el hecho de haber acusado a Alan García y Keiko Fujimori. 38 cartas notariales amenazantes. Me pregunto si yo no tuviera inmunidad. Claro. Es imposible. Entonces, la fiscalización termina siendo una función parlamentaria. O sea, la legislación, la representación y la fiscalización. Todas ellas tienen un instrumento. Entonces, cuando personas que no tienen, primero, filiación política partidaria, ¿no? O sea, se ha ido de la izquierda a la derecha, de la extrema derecha a la izquierda, y ahora están en el centro, ¿no? Alguien dice, no, yo soy fundador de un partido, pero he terminado asesorando hasta a Keiko Fujimori. Entonces, ¿cómo pensamos que estas personas fiscalizan, ¿no es cierto? O tenemos un antecedente de haber hecho negocios, no creo irregulares, pero negocios al fin, en un proceso seguramente ya se va a aperturar procesos, ¿no? ¿Fiscalizarán? Si se descubre que tienen, esto es un delito, ¿no? Que lo debe hacer el Ministerio Público, entiendo yo. Entonces, delito, ¿fiscalizarán? ¿A quién fiscalizan? Entonces, esas son las dificultades que he visto ahora, ¿no? Ahora, y déjame decirte, en el caso
que a mí me llama mucho la atención es el caso de APP, por ejemplo, ¿no? Que tiene en el número 1 a Percy Rivas, en el segundo tiene la señora Mendoza y en el tercero tiene el ex gobernador encargado Jorge Julio Sevilla. De los tres, Jorge Julio Sevilla, él es militante de APP, que señala ser militante por lo menos hace unos 10 años. La señora Mendoza es invitada de APP y el señor Percy Rivas, como señala en el padrón, en la publicación de la página web de APP, dice designado. Y cuando hablábamos con otros analistas indicaban que esa designación pues venía desde César Acuña. Y Percy Rivas tiene mucha vinculación con el gobierno regional. Hace unos días salió también a través de un medio local. Curiosamente, la mamá de sus hijos gana una licitación en el gobierno regional justo cuando empieza la campaña. ¿Eso qué le hace a usted pensar? ¿Cómo se genera esta situación? Primero esa es la concepción partido-empresa, ¿no? O sea, como yo soy el dueño, inclusive el símbolo lleva mi apellido, o sea, así de claro, ¿no? Sí. Y está de moda, pues la T de Toledo, la K de Keiko, todo, este es el pensamiento, en mi opinión personal, este es el pensamiento feudal, ¿no? Que se acuña un logo, de tal manera que el resto, sus vasallos, ¿no es cierto?, tienen que jugar con esa moneda, les obligan a jugar con la moneda. 1. 2. El señor feudal designa al vasallo más cercano, al que va a pelear por él, ¿cierto? Ese es el pensamiento, pues, así funciona. Ellos no entienden pues, de democracia partidaria, ellos no entienden de militancia, porque militancia tiene varias situaciones complicadas. Yo soy militante de los 11 años de ser de las fuerzas izquierdas, entonces tiene su complicación de ser militante. Entonces, como no entienden esto, lo que ocurre es que todo es negocio. Entonces, usted se tiene que financiar, no es que no hay otro razonamiento, necesitas plata, ¿no? Plata como sea, de donde sea, porque hay que regalar, ¿no? Entonces, como tienes que regalar, necesitas plata, entonces, lo que sea, pues, vamos a entrar a un acuerdo tú y yo, entonces, no sé, pues, hagamos algo legal, llamen a algún técnico y que nos lo ponga legal esto, pero no es tan legal, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa situación que tiene el señor Rivas, que fue un descubrimiento en realidad periodístico, ¿no es cierto? O sea, ni siquiera es un tema de investigación periodística que ya se está haciendo en Ayacucho, es muy bueno, pero tiene que tener su repercusión en el Ministerio Público. ¿Qué pasa si el señor Rivas es elegido congresista? ¿Qué pasa? Claro. ¿Alianza para el Progreso lo va a blindar? No, ojo, que las encuestas dicen que en Lima tendría mayoría. Ojalá que nuestro pueblo, como siempre, reaccione y reaccione, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? A ver, ¿lo van a procesar o va a ser un segundo general Donaire, ¿no? Que va a terminar en la confrontación? Entonces, yo creo que ahí hay un tema que nosotros tenemos que ver, pero hay un tema jurídico que tiene que proceder. Entonces, el pensamiento medieval, ¿no?, de esto del señor feudal y sus vasallos, es una forma de concepción partidaria que debemos rechazar. Yo creo que la democracia es otra cosa, ¿no? ¿Quién lo elige al señor Acuña pues, como presidente del partido? ¿Quién? El solito. Sus hijos. No, su hijo será pues el otro muchacho, ¿no? Entonces, ¿quién lo elige? Un partido que es democráticamente y con tradición tiene que elegir a su secretario general y a su presidente. Porque hay presidentes pues que, porque es el fundador, tiene carácter, y lo elige ¿quién? Sus bases. El señor Acuña no sabe hablar. El señor Acuña no sabe por qué estudia ingeniería química, por ejemplo, ¿no? Entonces, como no sabe, yo me pregunto cuál será pues su posición política, ideológica. Y usted revisa, mire, y le podemos decir acá a toda la persona de nuestro pueblo, usted revisa el ideario de todos estos partidos de derecha y todo es lo mismo. Sí, ¿no? Su espíritu es lo mismo, neoliberal. Ellos están entendiendo de otra manera el país. Todos son lo mismo. Los únicos que tienen contraste son las fuerzas de izquierda, ¿no? Ahora, que hayamos tenido gobernantes desde 1990 para acá, todos son neoliberales y todos perseguidos, ¿no? Todos absolutamente, todo. El señor Vizcarra no se va a salvar. No, pues, el caso de Chichero es terrible, con Irsa es una exageración ya es una cosa de caso Rivas, pero grandotes, ¿no? Otro nivel, ¿no? No es lo mismo, porque le dieron al hermano la empresita, ese es el caso con Irsa, crearon un consorcio, claro, en caso de Rivas es una sola empresa, ellos crearon un gran consorcio que se llamó Conirsa, donde el señor presidente hoy, el señor Vizcarra, con su hermano,
fueron socios de ese gran consorcio y terminaron beneficiándose de un dinero que tendría que responder. Pero es la manera como lo entienden. Entonces nuestro pueblo finalmente no debe votar, creo yo, por la derecha, porque la derecha representa a los ricos. Entonces, los ricos pueden votar por los ricos, pero sería terrible que un pobre vote por rico. O sea, eso es lo difícil, ¿no? Ahora, es congresista, también hace unos días salió ya la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, luego de esta denuncia que hizo el Frente de Defensa de Carmen Alto contra Percy Rivas por haber hecho uso de los ambientes de la Municipalidad Distrital de Carmen Alto. Pero esta resolución del Jurado Electoral Especial de Huamanga me parece un chiste, porque llaman en la resolución que tienen, llaman a que por favor, un poco más le pedían de rodillas, que evite usar espacios públicos, y ahí acabó el asunto. ¿Qué le falta al Jurado Nacional de Elecciones en realidad? Ojo que en estos días ha habido varias denuncias, ¿no? Sí. Una denuncia fundamental es que hay una abogada que está en el jurado que aparentemente habría defendido a los acusados por delitos inclusive comunes de Fuerza Popular. No lo digo yo, ahí están los periodistas que están reportando esto. Sí. No, claro, ha pasado pues más por agua así detrás de bambalina, no ha sido muy notorio. ¿Por qué? Porque el caso Guzmán ha sido más fuerte entonces casi nadie se ha dado cuenta. Pero ha habido esa denuncia. Entonces, y la posición que pueda obtener un parlamentario o un candidato a ser parlamentario y que use un bien público, definitivamente tiene que tener una responsabilidad, una sanción desde el jurado. Y invocamos desde acá al jurado que asuma con responsabilidad. No enturbien el proceso electoral, más de lo que está, porque las encuestadoras están ahora tratando de justificar el por qué la izquierda está avanzando tan vertiginosamente en pocos días, ¿no? Entonces hay que justificar pues, matemáticamente. Yo soy ingeniero de profesión, entonces matemáticamente todo se puede justificar, ¿no? Y la estadística se estira o se achica, ¿no? Depende de cómo hiciste la muestra. Entonces yo creo que en ese camino es la que se encuentran estas personas, pero la sanción, el jurado tiene responsabilidad, no puede enturbiar el proceso, tiene que hacerlo. Ahora, yo recuerdo mucho que en la campaña en la que usted postuló el 2016, ¿sí? 2016, Joaquín Dipas de Fuerza Popular prometía a la Asociación de Motos Lineales de Ayacucho de que él, llegando al Congreso, iba a cambiar la ley de transporte para que las unidades de 2 ruedas puedan prestar el servicio público. Cosa pues que era imposible, porque esto pues tiene que pasar por todo un tema de la Comisión, me imagino, de Transporte, el MTC. Y estoy seguro que ahora muchos candidatos habrán ido nuevamente a esta asociación de motos lineales. ¿Es posible hacer este cambio de ley o es imposible? Mira, los parlamentarios pueden presentar modificaciones constitucionales y proyectos de ley en función de sus representados. Te dice el reglamento. El reglamento del Congreso es claro. Uno puede presentar proyectos de ley o modificatorias constitucionales en función de sus representados o en función también de su posición partidaria ideológica, programática. O sea, no hay límite ahí. Podemos modificar. El asunto está que los proyectos de ley no pueden tener iniciativa de gasto, porque un parlamentario no tiene pues iniciativa de gasto, solo tiene el Ejecutivo, ¿no es cierto? Entonces mañana no podemos decir, vamos a hacer una carretera por ley, no se puede. Pero lo que sí se puede es modificar leyes. El procedimiento para poder presentar proyectos de ley, por ejemplo, yo he presentado proyectos de ley de la COCA. ¿Por dónde es? Primero se presenta, hay una segunda vicepresidencia que dice a qué comisión va. Una vez que va a la comisión, en la comisión el presidente de la comisión tiene la prerrogativa de ponerlo en agenda o no. Así que quiere lo pone, si quiere lo pone, si no le da la gana no lo pone. Por ejemplo, nosotros en el Frente Amplio hemos presentado más de 400 proyectos de ley, todos los 9, ¿no? Yo he participado en 283 que eran nuestros. Y lo pueden verificar, ahí está en la página web del Congreso. Claro, poco más de 280. Pero, ¿qué pasa? Todos esos proyectos de ley, ¿por qué nunca entran en agenda? ¿Por qué? Porque en ese momento yo tuve la mala suerte de que el Fujimorato y además el APRI eran mayoría aplastante. Entonces el presidente de la comisión siempre era un fujimorista. Y entonces el fujimorista como, la coca, no, eso es droga, entonces no lo ponían. Yo le decía, vamos a debatir. No querían ponerlo. Creamos la comisión de BRAE, lo nombraron a otro fujimorista. Claro, entonces igual, ¿no? Se asustaron. Entonces, pero yo creo que hay algunas necesidades que el pueblo puede proponer. Por ejemplo, el tema de los motos lineales es una necesidad
que se tenga que reglamentar, no solo eso, sino también es el caso de los vehículos que van a interprovincial, sería de Huamanga a Huanta, sí, por ejemplo, ¿no? Y eso pasa también entre Payacaja y Huancayo, eso pasa en Bagua, pasa en todas partes. En todo el Perú. Entonces, hay una necesidad de reglamentar, pues, ¿no? En todo caso, eso lo puede hacer un parlamentario, pero siguiendo el procedimiento. Si no se sigue el procedimiento, no va. Los fujimoristas implementaron un pequeño vacío legal, que decían que pasaban una hojita así como la que tienes, entonces le ponían los nombres de todas las bancadas, cada firma de un vocero pesa la cantidad de votos que tiene, o sea, cantidad de miembros que tiene su bancada. Entonces, si superaba los 66, hacían cuenta que se habían reunido, pero no se han reunido, pues solamente el papel circulaba, y ponían en agenda lo que les daba la gana. Yo protestaba, ¿no? Se decía, ¿por qué hay un proyecto de ley en debate si yo presenté un proyecto y no vienen? No quieren debatir. Entonces, habían implementado eso y llamaban a eso práctica parlamentaria. Yo creo que eso es una viveza, ¿no? Una viveza que utilizaron por mucho tiempo. Pero ahora, si va a estar las cosas en cómo se ve, ellos van a seguir teniendo, ojalá que no, ellos van a tener que comenzar a negociar, ¿no? Comenzar a negociar con una izquierda que ya ahora ya se está posicionando. Una izquierda que ahora ya está avanzando, y creo que yo, desde aquí, mis compañeros de izquierda no permitirán jamás, pues, que venga un becerril tratando de colocar un proyecto de ley de interés nacional su calle donde vive su suegra, ¿no? Eso hacían, de veras, ¿no? Eso hacían. Entonces, proyecto de ley de interés nacional, la calle del vecino, lo que les interesaba para que después puedan negociar los presupuestos. Entonces, se puede modificar, ¿no? Ahora, ¿por qué la izquierda está tan dividida en estos momentos? Ayer justamente teníamos un pequeño debate, aquí en estudio estaba Germán López Lapa, que va con el uno de Frente Amplio, y Alex Flores de Perú Libre, ¿no? Y ambos decían, pues, de que ambos se lanzaban ahí sus cositas, ¿no? Que Frente Amplio era financiado por ONGs, ambientalistas, que Perú Libre había nacido solamente desde la ciudad de Lima, etcétera, etcétera, ¿no? Que Vladimir Cerrón era sentenciado por corrupción, en fin, pero ambos tenían casi la misma línea de izquierda. ¿Por qué están separados, divorciados? Mira, y yo siempre contesto esto con un ejemplo, ¿ya? En 1981, el caso Huampani separó, pues, a la izquierda unida. Y yo he sido un mudo testigo, porque yo era niño y mi padre un dirigente sindical que asistió a eso, así que yo vi cómo era el asunto. Eso, por ejemplo, no es nuestra responsabilidad, ¿cierto? Así como los cristianos no son responsables de la Santa Inquisición, nosotros no podemos asumir esa división, ¿no es cierto? Eso no es nuestra responsabilidad. Eso lo tendrán que asumir los hombres de izquierda, pero los antiguos, ¿no? Tendrán que explicarlo seguramente. Pero la de esta época sí somos responsables. Entonces, al ser nosotros responsables, nosotros hemos invocado desde el Frente Amplio siempre la máxima unidad. Siempre. El asunto es que hay algunos, como dicen siempre cuando ven grupos políticos que van un poco más amplio, más grande, dicen, prefieren ser cabeza de ratón que cola de león. ¿No? Ese es un axioma que desde la universidad se lleva. Sí. No, eso se tiene que acabar. Entonces, si hay algún militante nuestro, un hombre de izquierda, algunos los llaman también extrema izquierda, ¿no? Y sabe que hace daño a un proceso político, tiene que retirarse, ¿no? Yo, por ejemplo, he invocado en todo momento, desde que era parlamentario, por ejemplo, que el señor Santos deje de encabezar, porque hay otros cuadros que en sus fuerzas están, ¿no? Hay miembros de sus bases con las cuales se puede conversar, porque el otro tiene problemas jurídicos y tiene que asumirla, pues, ¿no? Es como, la izquierda es como una familia. En la familia usted puede cometer un delito y somos familia, usted es responsable de él y hágase cargo de eso, ¿no es cierto? Eso es un tema jurídico, legal, que tendrá, y es individual, la responsabilidad, lo dice la Constitución. Entonces tiene que asumirlo individualmente, ¿no es cierto? Los que han sido derrotados en este proceso de lucha, y hoy los llamamos Movadef, por ejemplo, son gente de izquierda, pero de extrema izquierda. Ellos tienen que hacerse responsables de la derrota que han sufrido, pero nosotros la tenemos que cargar, ¿no? Por supuesto que no. Igualito con el señor Cerrón, ¿no? Tiene una responsabilidad jurídica, tendrá que asumirlo. Pero eso no nos hace diferentes a los que estamos en esos grupos. Por eso yo llamo a la máxima unidad a la base.
La unidad no se hace en la mesa. Por ejemplo, se planteaba y se crea un fetiche de la unidad, ¿no? Y escribí un artículo a propósito de eso. Es que se sientan en la unidad es sentarse, yo tengo varias anécdotas sobre eso, sentarse pues, los más dirigentes, cuajados de los partidos, y nosotros éramos muy jóvenes, ¿no? Entonces nos preguntaron, ¿y a qué hora llegan sus dirigentes? Éramos nosotros, ¿no? Entonces se sientan en la mesa y pongan acuerdos. Para mí me toca Piura, Cajamarca, para ti te toca esto, yo tengo este sindicato y yo me voy. Eso no es unidad. No. Unidad es ahora, por ejemplo, estamos en una confrontación abierta. Hay partidos de izquierda, con el mismo discurso nuestro, que saben que no van a pasar la valla. Ya pues, saben que no van a pasar la valla. Esos votos van a restar. Van a restar. Pero hay algunos, caso el Frente Amplio, que va a pasar la valla, y ese sabe que va a pasar la valla. O sea, ya no hay. Es más, vamos a tener un bloque no mayoritario, pero vamos a tener una bancada ahí. El primer paso de la unidad es la capacidad de renuncia. Y hay que decir ahorita, en este momento, señor, no vamos a pasar la valla, vamos a proceder a llamar, a votar por Frente Amplio, pero vamos para el 2021. Porque este es un solo año. Yo les invoco a eso. Vamos al 2021, con miras al 2021, forjar esta unidad. Y yo me refiero a las bases, no a la cabeza. Claro, a la cabeza, porque al final ellos, el señor Dubiri, ¿no? O sea, todos tienen un problema jurídico, sí, ¿no? Que tendrán que defenderse, pues, claro. ¿No es cierto? Y tendrán que demostrar su inocencia, que eso es su responsabilidad individual, pero no creo que sea la responsabilidad de sus partidos. ¿No? El congresista, finalmente, ¿tiene buenas expectativas de la población ayacuchana que va a votar este domingo 26 de enero? ¿O tiene una mala espina que dice, uy, creo que nuevamente se van a equivocar? Mira, yo pienso que en este momento Ayacucho ha asumido, hasta este momento, ha asumido un rol importante en la patria. Y le digo porque he tenido el honor y la suerte de haber representado a este pueblo. Han dado línea al país, hablando en términos políticos. Nueva Constitución. ¿Quién lo dijo? No lo ha dicho pues Lima, Barrios Altos, no lo ha dicho pues Ucayali y Tumbes, no. ¿Quién lo dijo? Ayacucho. Y lo llevamos al Congreso. Hoy es agenda. Vacancia presidencial del PPK. ¿Quién lo dijo? ¿Lo ha dicho Lima? ¿Lo ha dicho Pío? ¿Quién lo dijo? Ayacucho lo dijo. Y puedo dar fecha, porque cuando me llegó el informe y la lucha en la calle es acá, en ese pleno del 17 de diciembre, lo planteé yo, vacancia presidencial. ¿Por qué? Porque mi pueblo estaba diciendo, vamos por la vacancia. Ya no aceptaban. En ese momento que dijeron, no, son 9 que van a vacar. ¿Qué fue? Se fue. La lucha en el caso de la dignificación de los maestros. ¿Quién fue el motor de la unidad para esto? ¿Quién? Ayacucho. Fue Ayacucho. Llegaron allá, claro, nos tabuquearon, nos metieron bombas, nos dispararon perdigones, nos enfrentamos, ¿no? Estuvimos juntos. Pero ¿quién dio finalmente toda esa línea? Ayacucho no fue. El caso después con todas estas mega corrupciones. ¿Qué dijeron? Cierre del Congreso. Porque nosotros hicimos un informe de minoría, que lo entregué al Frente de Defensa y lo entregué a las organizaciones sociales de nuestra región. ¿Qué dijeron? Cierre del Congreso, congresista. Fui al cierre. ¿Quién hizo? ¿Cómo fue eso? Toda la derecha oligarca se nos vino. ¿Lo van a cerrar? ¿Cuántos son? 9. ¿Lo va a cerrar Vizcarra? No. 2 días antes, ¿te puedo dar esa información? Sí. Todos estaban seguros que no se cerraba. Es más, fijos. El señor Vizcarra se había reunido con la bancada fujimorista un día antes de que se cierre. Y nosotros lo denunciamos. Claro. Ya se habían reunido. ¿Y se habían reunido para qué? No creo que para que tomen un café, ¿no? O sea, se han reunido para negociar, obviamente. Por eso estaban muy seguros que no iba a ocurrir. ¿Pero qué pasó? Ayacucho empezó a dar línea a través de las redes sociales. Lima salieron otros en otras ciudades. Lo comenzamos. ¿Qué ocurrió? Se cerró el Congreso. Y ahora nos encontramos acá. Entonces, creo yo, en este momento Ayacucho tiene que dar línea al país. Y la mejor muestra es que Ayacucho hoy, en este 26 de enero, va a hacer de que la fuerza de izquierda tiene preponderancia en la región. Y lo vamos a hacer porque yo sé, en este momento, por ejemplo, y siento, porque yo hablo, camino en las calles, ¿no? Hay taxistas que le dicen, estoy hablando con mi vecina, ya la voy a convencer. No, estamos trabajando, no se preocupe, vamos a ganar. Si Ayacucho da esa línea al país,
vamos a iniciar la etapa verdadera de la refundación de la patria. Ayacucho ha sido, no solo en el pasado, sino ahora en esta coyuntura muy difícil para el país, ha sido siempre un hito importante. No olvidemos que el primer salón de Palacio de Gobierno se llama Ayacucho. Así es que no se equivoquen con nosotros. Exacto. Creo que Ayacucho va a reivindicar al país. Okay. Una ultimita. ¿Marco Arana va a ser candidato presidencial el 2021 o se está evaluando todavía las candidaturas? Nosotros hemos tenido un Congreso Nacional donde se ha presentado como candidato desde Tierra y Libertad al compañero Marco Arana Segarra. Ahora, eso se va a generar en un espacio de amplitud, de unidad. Por supuesto, nosotros estamos llanos a dialogar. Eso no está escrito en piedra. Pero como partido, nosotros tenemos nuestra propuesta. Como otros partidos de izquierda también tienen su propuesta. Entonces no está cerrado. Pero de que planteamos como partido, como acuerdo de Congreso, que el compañero Marco Arana Segarra es el candidato a la presidencia de la República, por supuesto que sí. Y la vamos a defender. Es que muchas gracias por venir aquí a Tren Televisión. Ha sido un gusto platicar con usted. Muchas gracias. Ha sido el excongresista de la República, Humberto Morales, quien ha conversado con nosotros en relación ya a estas contiendas electorales del domingo 26 de enero. Vamos a hacer